Aquí estamos contemplando algo que ha atormentado a hombres y mujeres espirituales durante milenios, esta lucha contra el deseo carnal. Y lo curioso es que cuanto más despierto te vuelves, cuanto más consciente estás de lo divino, más intensa parece volverse esta contienda. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la persona que busca a Dios con mayor fervor ha de ser precisamente quien lidie de forma más profunda con las tentaciones? Permíteme explicarte qué está pasando. Y te advierto, no vas a oír el sermón reconfortante que quizás esperabas. Se trata de captar el panorama completo, no solo las partes que nos gusta mencionar en público. Lo primero que hay que comprender es esto: cuando te despiertas espiritualmente, cuando empiezas a percibir la vida tal como es en realidad, no te vuelves menos humano, te vuelves más humano. Te haces más consciente de todo, de lo divino sí, pero también de lo terrenal, de lo sagrado y lo profano, de lo angelical y lo bestial. Imagínalo así. Antes del despertar, eras como alguien que avanza por la existencia medio dormido. Tus sentidos estaban embotados, tu percepción nublada. Pero el despertar es como subir el volumen de cuanto te rodea. De pronto, oyes el canto de los pájaros con mayor nitidez, saboreas la comida con más viveza, sientes el sol en la piel con una intensidad mayor. Y sí, también experimentas el anhelo con una fuerza más arrolladora. Esta es la primera causa. La sensibilidad espiritual intensifica cada aspecto. Al abrir tus ojos espirituales, no los abres solo hacia el cielo, los abres al espectro entero de la experiencia humana. Esa misma sensibilidad que te permite notar la presencia de Dios también te hace más atento a los impulsos del cuerpo. Esa misma conciencia que capta la belleza divina también percibe la belleza terrenal con una viveza impactante. Los antiguos maestros religiosos a menudo pasaban por alto este detalle. Creían que el despertar te haría menos consciente de la carne, pero es al revés. Una persona espiritualmente despierta siente todo con mayor profundidad: alegría y pena, serenidad e inquietud, amor y lujuria. El estado elevado de percepción que trae el crecimiento espiritual no apaga tu humanidad. Music. Sube la intensidad de todo ello. Así que ahí estás, una persona en busca de Dios, y de repente te ves sintiendo el deseo con más fuerza que nunca, y piensas que algo falla. Crees que retrocedes, pero en verdad solo te estás volviendo más vivo, más atento, más plenamente humano. La cuestión no es cómo dejar de sentir, la cuestión es cómo convivir con lo que sientes sin que te domine. Ahora, veamos la segunda razón, y esta duele reconocerla. Quienes están espiritualmente despiertos suelen acabar solos, no porque sean superiores a los demás, sino porque ven las cosas de otra manera. Ya no pueden participar en las charlas habituales. El cotilleo les suena vacío. El parloteo interminable sobre nimiedades resulta insoportable. La fijación con el estatus, el dinero y las apariencias parece un juego infantil de fantasía. Y así, se alejan del grupo o el grupo se aleja de ellos. De un modo u otro, terminan aislados. Y la soledad es un tipo de hambre muy singular. Music. Cuando no tienes a nadie con quien compartir tus ideas, cuando nadie comprende lo que estás viendo, cuando portas visiones e intuiciones que otros juzgarían de locos, te sientes aislado de una forma que hiere en lo más hondo. El deseo se convierte en un puente hacia la conexión humana, aunque sea una conexión falsa, aunque sea vacía, clears throat. Al menos es algo. Al menos por un instante, no estás solo. Un cuerpo contra otro cuerpo. Ojos que se encuentran con otros ojos. Durante ese breve lapso, la soledad atroz se disipa. ¿Ves la music trampa? El mismo sendero que te acerca a la verdad también te distancia del rebaño, y el animal humano que llevas dentro clama por contacto, music por roce, por el calor ajeno. El deseo ofrece una solución simulada, promete unión, pero solo trae más aislamiento. Porque una vez que el momento pasa, sigues solo. A menudo, más solo que al principio. Por eso tantos buscadores espirituales, tantos monjes, místicos y santos hombres y mujeres a lo largo de la historia han batallado en secreto contra el deseo. Se retiraron del mundo para hallar a Dios, y lo hallaron sí, pero también descubrieron una soledad aplastante. Y el deseo llamó a la puerta de esa soledad, ofreciendo compañía aunque solo fuera por una hora. La tercera razón es quizás la más enigmática. Cuando empiezas a despertar espiritualmente, te conviertes en una amenaza. No necesariamente para la gente, aunque a veces también para ellos, pero te vuelves una amenaza para las fuerzas que mantienen a la humanidad dormida. Llámales como quieras, demonios si prefieres,
Music, los poderes de las tinieblas o simplemente el impulso de la inconsciencia que rige la mayor parte de la vida humana. Sea como sea que los nombres, no desean que estés despierto, no quieren que veas con claridad, no quieren que extiendas la conciencia a los demás. Music. Y por eso atacan. Buscan vulnerabilidades, exploran formas de arrastrarte de nuevo. Vuelve a sumergirte en el sueño, en el trance, en ese ciclo interminable de aferrarse y desear sin saciarse jamás. El deseo carnal resulta un arma formidable para este fin. ¿Por qué? Porque funciona a las mil maravillas. De verdad arrastra a la gente de nuevo hacia la inconsciencia. Cuando te ves atrapado en las garras de la lujuria, cuando el anhelo te consume por dentro, no logras razonar con claridad. No puedes meditar, no puedes orar. No consigues reposar en ese espacio interior sereno donde Dios se manifiesta. Te arrastra por completo hacia el cuerpo, hacia las sensaciones, hacia la fiebre de anhelar algo en este instante. Y así, los embates se intensifican cada vez más a medida que avanzas en tu despertar. No porque estés cometiendo un error, sino porque estás acertando. Estás despertando. Y las fuerzas del letargo no liberan a sus cautivos sin librar una batalla. Esto es lo que las Escrituras aluden cuando hablan de la guerra espiritual. No es una figura retórica, no es mera poesía, es la vivencia real de quien intenta existir con plena conciencia en un mundo dormido. El combate es auténtico, el adversario es tangible, y la lujuria figura entre sus herramientas predilectas porque opera de forma demoledora. La cuarta causa tiene que ver con las heridas. Resopla. Heridas antiguas, heridas profundas, aquellas que arrastramos desde la infancia, por rechazos, por traiciones, por todas las formas en que la vida nos ha herido antes de que fuéramos conscientes de lo que ocurría. La mayoría recorre la existencia sin atreverse a mirar estas heridas. Son demasiado dolorosas, demasiado aterradoras. Pero al empezar a despertar espiritualmente las percibes, las sientes. Todo el antiguo sufrimiento aflora a la superficie. El abandono, la vergüenza, el pánico a no ser amado, la certeza de que no das la talla. Y aquí es donde entra en juego la lujuria. Promete calmar estas heridas, ofrece un bálsamo pasajero. Cuando caes en el torbellino del deseo, cuando persigues o te persiguen, olvidas el dolor por un rato. Te sientes deseado, te sientes vivo. Te parece que, quizá, al fin y al cabo, sí vales lo suficiente, pero es un engaño. La lujuria no cura las heridas, solo las disimula por un momento, como si pusieras una venda sobre una llaga supurante sin limpiarla antes. La infección persiste y con frecuencia empeora, porque ahora has sumado vergüenza a la herida. Ahora has incorporado la idea de que estás utilizando a otros o siendo utilizado, o ambas cosas. Ahora has agregado una capa extra de sufrimiento sobre el dolor inicial. La persona espiritualmente despierta lo contempla todo. Ve la herida. Ve cómo la lujuria surge para taparla. Música. Ve la vergüenza que viene después. Ve el ciclo entero. Y verlo no lo detiene. A veces, verlo lo agrava porque ahora eres consciente de lo que haces mientras lo haces. Percibes la trampa incluso al pisarla. Sanar estas antiguas heridas demanda algo completamente distinto. Exige confrontarlas, acompañarlas, música en su presencia, permitir que se sientan sin huir hacia distracciones o consuelos o lazos falsos. Es un laborioso esfuerzo, el más arduo que existe. Y muchos, incluso los espiritualmente iluminados, prefieren combatir la lujuria antes que emprender esta sanación más profunda. Porque al menos la lujuria brinda instantes de placer, por efímeros que sean. El proceso de curación solo trae dolor, al menos al principio. La quinta razón es la más paradójica de todas. Precisamente los dones que te otorgan poder espiritual también te exponen a riesgos. Cuando posees una sensibilidad aguzada, cuando percibes la presencia divina, cuando intuyes la interconexión de todo, funcionas a una frecuencia elevadísima. Tu conciencia se ha ampliado, tu percepción es inmensa, pero sigues habitando un cuerpo. Sigues siendo materia viva. Sigues expuesto a todos los impulsos, apetitos y requerimientos del yo animal. Y he aquí lo curioso. Cuanto más se eleva tu conciencia, música más intensa se vuelve la atracción hacia abajo. Es como si el universo buscase un equilibrio, como si la misma dilatación de tu esencia espiritual generase una fuerza igual y contraria hacia lo meramente físico. Por eso tantos maestros espirituales, tantos sanadores dotados, profetas y visionarios han sucumbido a escándalos carnales.
no por hipocresía, no porque sus dones espirituales fueran falsos, sino porque la mezcla de un alto poder espiritual y una naturaleza física desprotegida origina una coyuntura peligrosa, como un rascacielos sin cimientos sólidos. Cuanto más alto asciende, más ruinosa es la caída. La solución radica en la disciplina, pero no en esa disciplina ceñuda y punitiva que parece un castigo, más bien en la disciplina de cuidar al ser completo, música, espíritu y cuerpo, mente y carne. No puedes simplemente elevarte en los planos espirituales, música, y pasar por alto las demandas del cuerpo. No basta con rezar y meditar esperando que la parte física se las arregle sola. El cuerpo merece respeto, alimentación adecuada, ejercicio, reposo, música reparador, contactos saludables y vínculos genuinos, expresión creativa. Cuando estas necesidades se satisfacen de forma equilibrada, la lujuria pierde fuerza. Cuando se ignoran o reprimen, la lujuria se vuelve abrumadora de vid. Está intentando tapar demasiados agujeros de golpe. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo convivimos con esta rara mezcla de mayor sensibilidad espiritual, música y un fuerte impulso físico? En primer lugar, dejamos de ignorar que existe el conflicto. No fingimos que las personas espirituales deben elevarse por encima de este lío terrenal. La carne existe. El deseo es auténtico, y para combatir a un adversario real hay que reconocer su presencia. Resoplo. En segundo lugar, no luchamos en solitario. El aislamiento que mencioné antes forma parte de la trampa. El apetito carnal prospera en el secreto, se expande en la oscuridad. Si logramos hallar aunque sea a una sola persona con quien ser sinceros, alguien que no nos critique, sino que nos acompañe, el dominio de ese impulso empieza a debilitarse. No porque la confesión sea mágica, sino porque el encierro es lo que alimenta a la bestia. En tercer lugar, cuidamos las heridas. Esto implica permanecer con el dolor en vez de huir de él. Significa experimentar la soledad en lugar de enmascararla con vínculos superficiales. Consiste en enfrentar los antiguos rechazos y abandonos, permitiendo que salgan a la luz y se reconozcan. Es un esfuerzo doloroso, pero el único que de verdad cura. En cuarto lugar, cultivamos la atención plena ante el deseo sin actuar sobre él. Esta podría ser la disciplina más ardua. Cuando el anhelo surge, el impulso natural es satisfacerlo o reprimirlo. Ambas opciones son tipos de agresión. Darle rienda suelta provoca vergüenza y vacío. Reprimirlo genera una explosión posterior. El camino intermedio es simplemente estar presente con la sensación, experimentar el ardor del deseo sin necesidad de reaccionar, observar cómo sube y baja como una ola, contemplarlo como si miraras una tormenta desde un refugio seguro. Requiere una valentía inmensa, pero es en este ámbito de atención sin reacción donde se produce la auténtica metamorfosis, no por combatir el deseo, sino por no combatirlo ni alimentarlo, solo observándolo. Y en esa observación algo se transforma. Por último, recordamos que no somos esta batalla, no somos el deseo ni la vergüenza ni el esfuerzo. Somos la conciencia en la que todo esto emerge, como el cielo que contempla el clima que la atraviesa. Las tormentas llegan y se van, las nubes se acumulan y se disipan, pero el cielo permanece inalterado. Si logras reposar en esta conciencia, música, aunque sea un instante, el conflicto pierde su capacidad para delimitarte. Sí, el apetito carnal puede reaparecer. Música. Sí, el desafío puede perdurar, pero ya no te identificas con él. Ya no crees que este desafío define tu esencia. Música. Las personas espiritualmente despiertas lidian con el deseo no porque fallen, sino porque están lo suficientemente alertas para experimentar toda la intensidad de ser humanos. Son lo bastante sensibles para percibir cada corriente, cada impulso, cada anhelo. Y están lo suficientemente aisladas para confrontar estas realidades, a menudo sin respaldo o comprensión. Pero este desafío, por doloroso que sea, puede convertirse en un maestro. Puede indicarnos dónde estamos heridos y requerimos sanación. Puede desvelar nuestra necesidad de conexiones humanas genuinas, no de sucedáneos falsos. Música. Puede humillarnos, recordándonos que no estamos tan por encima de la carne como quisiéramos imaginar, y puede intensificar nuestra empatía hacia todo ser humano que batalle con sus propios anhelos y música flaquezas. El combate contra el deseo no es una señal de fracaso espiritual. Música suele ser una indicación de crecimiento espiritual, un crecimiento hacia una comprensión más completa de lo que implica ser a la vez espíritu y carne, divino y animal.
despierto y aún en pleno proceso de aprender el significado de ese despertar. Así que sé compasivo contigo mismo. Sé sincero sobre el desafío. Busca apoyo cuando lo requieras. Cuida tus heridas. Cultiva la atención plena con tus deseos sin dejarte dominar por ellos. Música. Y recuerda. Siempre recuerda que no estás solo en esta lucha. Cada música místico, cada santo, cada persona verdaderamente despierta ha recorrido este mismo sendero arduo. La carne es frágil, sí, pero el espíritu, cuando se atiende adecuadamente, es más fuerte que cualquier anhelo pasajero, y la conciencia que observa tanto la carne como el espíritu es aún más poderosa.